buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio de Primera de Corintios. Ahora vamos a empezar el capítulo número 8. Claro está que no sin darle una finalización al capítulo 7 que nos quedaron fueron 4 versículos aproximadamente los que nos quedaron allí, que no alcanzamos a desarrollar en el estudio pasado, y que es importante que nosotros tengamos en cuenta para tener pues ya este panorama más completo de todo lo que es el consejo de Dios. Bueno, no empezaremos sin antes ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu hermosa, por tu bendita palabra, porque el estarla estudiando, Señor, pues es un manjar verdadero, Señor, para nuestros corazones, Señor. Es eso que nos edifica, es ese pan de vida, Señor. Es esa agua que sacia nuestra sed, Señor. Y que cada día que te conocemos más, Señor, pues nos vamos dando cuenta, Señor, de la grandiosa salvación que tenemos en ti, del grandioso Dios que tenemos, de cómo nos has amado y has diseñado todas las cosas, Señor, a nuestro favor, de cómo has preparado todo, Señor, incluso aquellas obras buenas para que nosotros anduviéramos en ellas. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú pones en el corazón de cada uno de nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos, rogándote que sea tu palabra, esa palabra viva y eficaz que cae en esa buena tierra, Señor, y que da ese fruto, Señor, y que nos ayude a madurar, Señor, y a crecer en esa edificación mutua como iglesia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a terminar nuestro último, ¿sí está bien conectado? Nuestro último versículos del capítulo 7, así que si me acompaña en la lectura de los versículos 36 al 40, vamos a ver allí, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, que fue como el apóstol Pablo está contestando preguntas que sin duda alguna había mandado la iglesia de Corintios respecto a dudas que habían nacido en su caminar cristiano, que ellos no lo tenían tan claro. Entonces él comienza a desvanecer un poco cada vez más con la guía del Espíritu Santo todas estas dudas que tenían acerca de todo el matrimonio, de la soltería, de qué se debería hacer en casos determinados que ya abordamos en el estudio pasado. Y ya al final habla un poco acerca de las hijas vírgenes o de los vírgenes en general, de las vírgenes en general, y vemos aquí en el versículo número 36 que dice: pero si alguno piensa que es impropio que a su hija virgen se le pase la edad y que es necesario casarla, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener compromiso que lo obligue, sino que dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar virgen a su hija, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y en este último versículo vemos cómo toda esta palabra, ¿verdad? Aunque es un consejo dado por el apóstol Pablo, que como dijimos, no había algo ya establecido en el Antiguo Testamento, pero él lo da por inspiración divina de parte del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros lo aceptamos como palabra infalible de Dios, que sabemos que la palabra es inerrante e infalible. Entonces aquí está hablando por último de esta situación que se estaba presentando también ahí en el contexto de vida de los corintios, que era el matrimonio. Entonces, para una mujer en este contexto de vida, regularmente ya a los 16 años ellas ya debían de haber estado casada, o incluso antes de los 16. Ya los 16 era un tiempo en donde a lo mejor ya alguna ya se le estaba pasando la edad, y era muy mal visto dentro de la sociedad en este sentido griega y corintia que un padre no casara a su hija. O sea, era algo muy mal visto. Sin embargo, el apóstol, pues, o sea, les dice, esto no es un pecado. O sea, no permitas que la presión social te haga tomar una decisión que quizás no vaya a ser la mejor para tu hija. Entonces, teniendo en cuenta toda la presión social que se ejercía, él les da esta libertad que tenemos todos en Cristo, y que sin duda alguna a más de un padre le dio a lo mejor algo de confort en el corazón, de decir, bueno, entonces no es necesario que me apresure a casarla. O sea, si mientras delante de Dios esto no sea un pecado ni una falta,
pues miren, la sociedad pues podría decir muchas cosas, ¿no? Pero si delante de Dios estoy bien, pues también trataré yo de hacerlo todo conforme a la voluntad del Señor y no casarla apresuradamente y muchas veces, pues a lo mejor con alguien que no era lo más conveniente, a lo mejor sin haber orado a Dios, a lo mejor tomando decisiones precipitadas solamente precisamente por esta cuestión de la presión social. Y es una presión social que en realidad se vive aún muchas veces en nuestros días, cuando alguien no se ha casado, es, ay, ¿a poco no te has casado, no? Y más cuando ya pasa de cierta edad, ¿no? No pongo un límite de edad porque pues eso solamente el Señor lo sabe, ¿no? Pero sí muchas veces incluso nosotros lo traemos tan arraigado de tiempo que a veces nosotros también presionamos y esto es algo que no es bueno, no es bueno. Nosotros debemos de entender que los tiempos de Dios son perfectos y que quizás en algunos la soltería va a ser eso que Dios pone en su corazón y les va a dar, como hablamos la semana pasada, pues este don de continencia, este don de tener ese dominio propio acerca de sus propias pasiones y que va a estar sirviendo al Señor, que también es una gran bendición al igual que el matrimonio, pero en este sentido muchos pensaban como que el matrimonio era como que lo máximo, ese era como el culmen o era como digamos así como algo muy esperado, muy anhelado, y no es así, no es así. Ambos, como dijimos la semana pasada, tienen sus desafíos y aquí especifica algo, dice que la mujer casada está ligada a su marido por ley mientras él vive. Entonces vemos aquí que el matrimonio también no se debe tomar como un juego, o sea, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y en este sentido es como debemos de respetar nosotros la palabra de Dios y guardar el diseño del matrimonio tal como el Señor lo estableció. En los versículos ya entrando ya un poco más al capítulo número 8, vemos que hace un giro y un cambio de tema, porque ya empieza a hablar, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y este primer enunciado nos habla de que había también aquí una pregunta que les había mandado los corintios a Pablo con un verdadero sentir. O sea, ¿qué hacemos en este caso, Pablo? Porque nosotros queremos de verdad santificarnos, nosotros queremos agradar a Dios, nosotros de verdad queremos glorificar a Dios con nuestras vidas y estas cuestiones nos interesa saber qué hacer porque queremos nosotros caminar conforme a lo que Dios dicta. Entonces, él comienza a hablar ahora de una situación que hay en muchas Biblias, incluyendo la mía, tiene como un título arriba y aparte, la libertad cristiana, que es algo que va a tratar en los siguientes capítulos, es otro de los grandes temas de esta carta y comienza a hablar de esta libertad cristiana que ahora nosotros tenemos pues ya como hijos de Dios. Y esa es una bendición, hermanos, somos libres en Cristo. Nunca debemos de ver el cristianismo como algo que nos encasilla, que nos delimita de una mala manera, no. Las cosas que Dios ha puesto como mandamientos o como, digamos, límites es precisamente para salvaguardarnos a nosotros, pero la libertad que tenemos en Cristo es muchísimo mayor. Y esas cosas que el Señor a veces dice, no hay que hacer esto o no hacer lo otro, es precisamente para salvaguardar nuestra integridad, tanto espiritual como del alma, como del cuerpo. Entonces nosotros debemos de ver así, pero comparado con las grandes libertades que ahora tenemos en Cristo y sobre todo el milagro de la salvación, ya ha hecho una realidad en cada uno de nosotros, pues debemos de estar siempre gozosos y gozar de esa libertad en Cristo que, como dice la misma palabra, en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces vamos a comenzar esta lectura. Dice en el versículo número 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. Aquí nos vamos a detener un momentito para explicar lo siguiente. Este debido conocimiento sin duda alguna se refiere a que el apóstol Pablo estuvo con ellos cuando se fundó esta congregación, esta iglesia en Corinto. Él estuvo con ellos enseñándoles alrededor de año y medio. Y obviamente que el apóstol Pablo notó cuál era la cultura en Corinto. ¿Qué pasaba en Corinto? Bueno, la situación era que en Corinto había templos de adoración a muchísimos dioses, con D minúscula, griegos, siendo algunos de los más importantes templos el de Zeus, el de Afrodita, como ya supimos, el del mismo Apolos y otros muchos dioses que sabemos que los griegos eran politeístas, o sea, ellos adoraban a múltiples dioses. Incluso sabemos por el libro de los Hechos que cuando el apóstol Pablo llega ahí con ellos ve un espacio al Dios no conocido, o sea, ellos tenían apertura prácticamente para cualquier Dios y a todos, y parte de esta
digamos, adoración que se le rendía a estos dioses, con D minúscula, repito, pues era mucho de sacrificar animales en honor a estos dioses. De hecho, cuando estuve estudiando la cuestión de cómo se llevaban los litigios en el areópago, incluso antes de hacer litigios en el areópago, se ofrecían sacrificios, o sea, era toda una ceremonia que antecedía ya lo que era el litigio como tal delante del jurado y las dos personas que estuvieran allí siendo el acusado y el acusador. Entonces, para todo prácticamente se vivió una cultura ahí que había muchos sacrificios. Ahora, ¿qué pasaba? La persona que iba a dar el sacrificio a determinado dios llevaba su ofrenda, su animalito, era sacrificado por el sacerdote de determinado templo o de determinado dios. Entonces se dividía regularmente el sacrificio, es una ofrenda para la deidad, para el ídolo. Otra parte era para el sacerdote y la otra parte era para aquel que ofreció la ofrenda. Pero ¿qué pasaba? Pues muchas veces el sacerdote ya había hecho demasiados sacrificios y era demasiada carne para él. Entonces recordemos que en aquel tiempo pues todavía no tenían este conocimiento de refrigeración o de tener en conservación por medio del frío las carnes, y lo único que se hacía o podía hacer era salarse, que era para la preservación, pero aún usted sabe que este procedimiento pues también su duración no es demasiado larga. Entonces imagínense que ya tuviera muchísimas partes el sacerdote, pues que hacía con tanta carne también. Entonces una de las cosas que se hacía es que ellos iban y los vendían en los lugares de los salones, que eran como pequeños restaurantes en donde giraba toda la cuestión social de los corintios. Eran salones que estaban regularmente dentro de los templos. Por ejemplo, si usted iba al templo de Zeus, por decir algo, en este templo pues había un salón aparte en donde muchos iban, y después de ofrecer su sacrificio, su ofrenda a aquel dios, pues ellos podían pasar a comer de esa carne precisamente que muchas veces el sacerdote vendía, y allí ellos la consumían, o incluso llegaba hasta los mercados y podía comprarse a un menor precio. Dicen muchos comentaristas que pues de ahí se abastecían muchos de la población que eran de bajos recursos, porque la daban más económica, y aparte había esta cuestión del regateo, que ya sabe que eso siempre se ha dado en todas las culturas en donde hay comercio. Entonces se regateaba y probablemente podía usted adquirirla a un menor costo. Entonces esto era algo que como población dentro de esta cultura corintia pues era algo muy normal. Era algo muy normal el ir a comprar pues esta carne pero que también sabían que había sido sacrificada previamente a ídolos paganos. Entonces muchos de los que se estaban convirtiendo probablemente también lo hicieron en su momento, pero tenían ya esta situación en el corazón de decir, está bien o está mal, ¿verdad? Porque yo estoy consciente de que fue sacrificada a un ídolo pagano, del cual a mí ya se me habló que es contrario a Dios. La idolatría es totalmente contraria a Dios y que a Dios no le agrada la idolatría. Entonces, el yo consumir esta carne, comprarla o consumirla directamente de estos lugares que le digo eran como pequeños restaurantes, por llamarlos de alguna manera, en los salones de los templos, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Estoy atentando contra Dios? ¿Estoy pecando contra Dios? Entonces era una pregunta bastante válida en el contexto de vida que ellos llevaban. Y como le repito, el apóstol Pablo, que vivió entre ellos alrededor de año y medio, claro que conocía la cultura, claro que le tocó ver toda esta situación, y claro que por eso les mandan esta pregunta a él, para saber qué es lo que él les manifiesta al respecto. Entonces dice, todos tenemos el debido conocimiento. En este sentido, uno, en el que él ya les había hablado seguramente de este asunto de la idolatría, y otro, en que usted sabe que la carta comenzaba alabando precisamente este conocimiento de los corintios un poco, en donde dice, no les hace falta ningún don, están completos en ese sentido en el Señor, y ellos sentían que tenían mucho conocimiento. Entonces por eso les dice, bueno, todos tenemos este conocimiento. Y dice en el versículo número 2, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
esta pequeña frase del conocimiento envanece, pero el amor edifica, debemos de aclararla que está dada en este contexto, porque muchas veces hay personas que toman este versículo de, ay, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, para tratar de justificar su pereza espiritual, de buscar en la palabra de Dios el conocimiento en el cual sí debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Pero muchas personas lo utilizan así como de que no, el conocimiento envanece. Entonces, no. La cuestión aquí que se estaba llevando es que el conocimiento de muchos de ellos los estaba de verdad llevando, como dice la Biblia, este envanecimiento que es como inflarse, y estaban dejando de lado el amor de Dios. Y debe de ir a la par. Debemos de crecer en el amor de Dios y en su conocimiento, porque es como una sola cosa. El crecer solo en el conocimiento sí nos podría llevar a la soberbia, porque hay gente que conoce de Dios solamente intelectualmente, pero cuando ese conocimiento va acompañado de este crecimiento en el amor de Dios, en realidad vamos a edificarnos nosotros primeramente a través de conocer cada día más de Dios y edificar a los que están alrededor de nosotros, porque el conocimiento que hemos adquirido vamos a poder aplicarlo en ese amor y en esa misericordia para hacer de edificación a todos los hermanos y a todos quienes nos escuchan. Entonces no debemos de tomar este versículo para tratar de justificar la pereza espiritual, ni para criticar a aquel hermano que de verdad está buscando un conocimiento de Dios, precisamente para crecer en el amor y en el conocimiento de Cristo. Entonces no se debería de utilizar así. Lamentablemente sí hay mucha gente que lo utiliza así, pero yo espero que pues ni usted ni yo, ¿verdad?, seamos de esas personas y que nos mantengamos siempre en este entendimiento. Entonces les dice, bueno, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería de saberlo. ¿Por qué? Porque entre más conocemos de Dios, más nos damos cuenta que carecemos totalmente de un conocimiento de Dios. Bien lo decía el salmista, tal conocimiento es demasiado para mí. Y le voy a decir algo que a mí también me aterrizó mucho y dije, Señor, llevamos hasta el capítulo 8, apenas vamos estudiando. A mí se me ha hecho algo, yo no he, en el estudio he tratado de profundizar, pero yo también pues estoy muy limitada, obviamente, tengo muchísimas limitaciones. Y aún así hay cosas muy profundas en las que yo he dicho, wow, Señor. Y a los corintios les dice que esto es la leche y no la vianda. Ahora imagínense lo que era la vianda. O sea, si a mí estos temas, todos estos que yo digo, wow, Señor, o sea, a veces son demasiado profundos. O sea, para mi entendimiento yo me considero demasiado limitada. Hago un esfuerzo de verdad por estudiarlos, releer, tratar de escuchar diferentes fuentes, de tratar de irme a comentarios teológicos bíblicos que estén soportados en la palabra de Dios, y aún así nos quedamos cortos, hermanos, nos quedamos cortos. Hay mucho que profundizar todavía, hay muchas cosas que seguramente se nos han escapado sin querer, pero pues Dios nos da hasta donde nosotros también podamos también discernir y transmitir. Pero sí es verdad que mientras uno más profundiza en la palabra de Dios, uno nota que no sabe nada. O sea, uno va viendo que hay muchísimas cosas más allá, en la profundidad, en esa profundidad de la palabra de Dios. Y esto es lo que les quiere transmitir. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y esto es lo que vale más que nada, el amor de Dios. Y aquí usa ya la palabra amor en este sentido de ágape. Este amor de Dios, este amor sacrificial, que usted sabe que dentro de los griegos, y más adelante va a tratar este tema del amor de mayor profundidad, existían varios términos para el amor. Existía el término ágape, existía el término fileos, existían varios términos para determinar diferentes tipos de amor, pero en este caso sí ya habla de ese amor que proviene solamente de Dios. Dice el versículo número 4, acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Entonces aquí les dice a todos los corintios, nosotros sabemos que un ídolo nada es, que incluso dentro de este sistema
que estaban ellos viviendo, pues había emperadores que incluso se declaraban dioses, y incluso muchos hicieron estatuas para que se les adorase, y ellos tenían, como le digo, una gran gama de dioses a los cuales adoraban, pero aquí le da la preeminencia a Cristo, lo cual esta carta siempre pone en orden a la iglesia. ¿Y quién es la piedra angular, la cabeza, el principal dentro de la iglesia? Siempre será el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, y bien dice, para quien nosotros existimos, un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y porque nosotros también existimos. Entonces pone en relieve, obviamente, la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. Esta es una de las cosas que esta carta hace. O sea, entendamos esto, Corintios, los ídolos delante de Dios no son nada, no son nada. Dios está por encima de cada uno de todos, de cada uno de nosotros y de todo. Él es por encima de todas las cosas. Y ponen, le digo, por relieve esta figura del Señor Jesucristo como esta cabeza de la iglesia, como un Dios invencible, como un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente, que es como nosotros deberíamos de tenerlo en nuestro corazón, precisamente para que el conocimiento que podamos adquirir no se desvíe. Porque cuando está Cristo en nuestro corazón, como ese pilar, como esa piedra angular, como el número 1, pues allí permaneceremos firmes y fieles en Él. Dice en el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. Entonces, este sentido sí habla de que muchas veces muchos de ellos ya tenían esta relación mala, por así decirlo, de la carne esta que estaba siendo sacrificada a los ídolos. Ellos ya la tenían como algo muy grave porque ellos veían que era sacrificada a estos ídolos. Entonces, aunque muchos corintios entendían, un ídolo nada es, no hay ningún problema con esto, muchos otros que su conciencia era más débil, o sea, que su conocimiento todavía estaba como muy limitado, que todavía no entendían este principio como tal, pues al estar habituados a esto, su conciencia se contaminaba, porque a lo mejor, supongamos que veían a un hermano más débil, iban, comían, pero ya en su conciencia les decía, esto está mal, esto no está bien, esto es idolatría, yo estoy pecando contra Dios. Entonces la misma conciencia los estaba acusando constantemente, precisamente porque ellos en esta debilidad pues todavía no alcanzaban a entender. Y hay que comprender esta parte. Todos cuando venimos a Cristo pues estamos en este proceso de madurez. Por eso habla de esta transformación, de esta renovación de la mente, del entendimiento por medio de la palabra. De ahí la importancia de escudriñar las escrituras, de abundar en ellas, para que cada uno de nosotros podamos crecer sanamente y poder tener convicciones firmes ante muchas cosas y muchas situaciones que sin duda alguna podrán o querrán entrar en nuestra conciencia y acusarnos, pero que nosotros entendamos que nuestra libertad en Cristo, y cuál es nuestra libertad en Cristo, y permanecer en ella, no para libertinaje, siempre una libertad que debe de estar bien fundamentada en la palabra de Dios y que nunca debemos de usar para hacer tropiezo de otros, como vamos a leer a continuación. Dice, si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo santificado a los ídolos? Y así, por tu conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Miren, este era un tema, sin duda alguna, controvertido seguramente dentro de los corintios, así como en nuestros días hay muchos temas que pueden ser controversiales, que no son doctrinas básicas, pero que son temas que pueden ser controversiales dentro de la iglesia cristiana. Hay muchos, algunos de ellos podrían ser, por ejemplo,
incluso la música dentro de las congregaciones. Hay lugares en donde hay ciertos instrumentos que no están permitidos utilizar porque consideran que no son propios para la alabanza al Señor. Pueden haber hay muchísimos temas, incluso de comida. Aún en nuestros días hay denominaciones que se abstienen de comer ciertas cosas porque no se sienten libres de hacerlo. O sea, porque muchos todavía que están, y muchos que se llaman también a veces cristianos en este sentido, pues también están siguiendo a veces estos mandamientos del Antiguo Testamento y se abstienen de muchos de los alimentos que vienen allí que no comamos. Sin embargo, nosotros sabemos que en el libro de los Hechos, Dios al apóstol Pedro le da esta visión, no sé si lo recuerda, cuando estaba orando en la azotea y le dice, y le manda un lienzo en donde había muchos animales, entre ellos pues muchos inmundos que él no comía, y el Señor le dice, pues casi come, no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Y le estaba hablando ahí de una libertad que tenemos en Cristo. Ahora, hay muchos temas que, como bien dicen los teólogos, quedan en una zona gris, que no están bien especificados en la palabra de Dios como tal y que han causado, como le digo, controversia e incluso divisiones dentro de la misma cristiandad, dentro de la iglesia cristiana, acerca de si se debe o no. Otro tema también muy polémico, por ejemplo, es la vestimenta, que se verá más adelante. La vestimenta en lo general, mucha gente lo pone en algo tan que pues si no vas vestido de cierta forma, incluso en algunos lugares se restringe incluso la entrada, si no se va vestido de cierta forma, y estoy segura que usted le están viniendo varios temas más a su mente, que no es el propósito en este momento de que le demos solución a todos ellos, ¿verdad? Pero que muchos de ellos no son doctrinas fundamentales y que sabemos que nada está agrediendo nuestra fe, pero muchos lo han elevado a ese grado, como si ya fuera un pecado como tal, cuando bíblicamente no es explícita la palabra en que determinado tema sea un pecado. Como le digo, por ejemplo, por tomar uno, los instrumentos dentro de las congregaciones. Hay lugares en donde de verdad consideran como una falta grave el que haya ciertos instrumentos de percusión, sobre todo como la batería y otros, para adorar al Señor. O sea, y de verdad lo toman como algo gravísimo ese hecho. Entonces, muchos he escuchado predicadores y pastores en donde también toman como muy grave el hecho de la corbata, por ejemplo, a la hora de la predicación, cuando sabemos que son cosas secundarias, que en nada se está agrediendo, mientras uno se vista de una manera decorosa, en nada se agrede el evangelio de Cristo, ni tampoco la escritura, y mucho menos nuestra salvación, pero que se les ha dado una connotación demasiado, o sea, que ya se han llevado a extremos, por así decirlo. Y en este caso, esta cuestión de la comida a los ídolos estaba llevándose a un extremo en donde se estaba causando división entre los hermanos. Ahora, por eso el apóstol Pablo les dice a ellos, o sea, si tú tienes esta libertad, pero si esto va a hacer que tu hermano peque, pues mejor hay que abstenerse. Y en este sentido he escuchado muchos ejemplos, por ejemplo, de pastores que han sido invitados a las congregaciones y por amor a la congregación, pues a veces, no sé, la mujer se pone su velito, ¿no? Por amor a las personas que están dentro de una congregación, que consideran el velo como algo importantísimo, que aunque nosotros pues vamos a ver más adelante que no es algo de una doctrina fundamental que afecte la salvación, pero por amor a tales hermanos pues muchas veces se accede a ciertas cosas para evitarles que ellos en su debilidad vayamos a ser tropezadero. En este sentido es en el que él lo dice, o sea, si es necesario que te abstengas, mejor abstente, porque el otro que te está viendo que es débil, puede tropezar a causa de que yo, por utilizar mal mi libertad en Cristo, vaya a ser algo que le pueda ofender, que en realidad le pueda ofender. Y ahí viene un discernimiento espiritual muy importante, porque el mismo apóstol Pablo en muchas ocasiones tomaba decisiones precisamente para no ofender. Uno de los casos más interesantes que yo pude notar en la palabra fue, por ejemplo, el de Tito y Timoteo. Por ejemplo, Timoteo, allí en Hechos 1:3, habla de que cuando él toma a Timoteo como discípulo, como iba a estar delante de los judíos, él lo circuncida a Timoteo. Ahora, nosotros sabemos que el apóstol Pablo es uno de los mayores defensores de que la circuncisión nada es. O sea, no importaba si estábamos circuncidados o no, en Cristo eso no cuenta, sino la del corazón, bien lo dice en una de sus cartas. Pero en el caso de Timoteo,
precisamente para no agredir a los hermanos judíos con los que se iba a relacionar y en general a la gente que estaba allí, pues decide circuncidar a Timoteo. Sin embargo, en Gálatas 2, del 3 al 4, vemos cómo Tito, que también tenía venía de los griegos, a él decide no circuncidarlo. ¿Por qué? Porque estaba siendo presionado solamente por judíos religiosos, que lo único que querían hacer, dice que se metían para expiar la libertad que tenemos en Cristo. Y en ese caso, el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? No. O sea, esto no es una cuestión de que ellos son débiles de conciencia, es que ellos ya lo están llevando a un capricho y a una necedad. Y aquí, él toma la determinación de no circuncidar a Tito y dice que no se le obligó a hacerlo, y así estuvo predicando el evangelio. Entonces aquí nosotros también tenemos que tener ese discernimiento de la debilidad de un hermano que está inmaduro en la fe, que quizás para nosotros no serle de tropiezo, y cuando alguien quiere imponer algo, pero ya de una manera religiosa, en donde está cortando esa libertad, cortando la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y esto es algo muy interesante, y usted lo puede leer precisamente el caso de Timoteo, lo podemos ver en Hechos 16 del 1 al 3, y el caso de Tito lo podemos ver en Gálatas de 2 al 4. Seguramente alguno de ustedes lo ha leído. Entonces, vamos a continuar nuestra lectura. Dice, y así por tu conocimiento, voy en el versículo 11, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré la carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí habla de una renuncia de derechos del pastor, del apóstol, Pablo, de decir, si por eso, o sea, la verdad, prefiero nunca jamás volver a comer carne si mi hermano va a tropezar. Y habla de un amor, como le digo, de un amor ágape, un amor que sin duda alguna tiene esta paciencia con los hermanos, pero también les ayuda en este crecimiento en el conocimiento de Dios, precisamente para llevarlos a la madurez. Entonces, si así funciona el amor de Dios, es bien paciente con nosotros en muchas de nuestras debilidades, y también nos va instruyendo en su conocimiento y nos ayuda a crecer precisamente para que maduremos en el conocimiento y en el amor de Dios juntos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de edificación a otros y nunca de destrucción. De ahí, hermanos, que nosotros debemos de ser bien conscientes de todas las cosas, y a veces es bueno también, si nos dimos cuenta que a lo mejor tropezamos de alguna manera o ofendimos a alguien, pedir perdón. Muchas veces, incluso en el ministerio se da mucho esto, que a veces nosotros pues a la hora de estar ejerciendo el ministerio podemos hablarle al hermano de cierta forma, dándole una instrucción, y hay hermanos que son más sensibles y pueden tomar esa instrucción así como que me está regañando o me está diciendo algo, y pues yo pido perdón si alguno, quizás yo he hablado, de verdad jamás ha sido esa la intención, pero hasta en esas pequeñas cosas debemos de observar cuál es, en qué momento está el hermano, cuáles son sus características, si el hermano a lo mejor tiene esta debilidad en este sentido, para nosotros actuar conforme a ella y saber también cómo vamos a obrar en este caso. Entonces, para no tropezar precisamente a nadie. Habemos otros que nos pueden decir las cosas y miren, ni siquiera nos dimos cuenta, nada más es como que sí y vámonos a hacerlo, ¿no? Porque pues ya estamos de alguna manera bien entendidos en la palabra de Dios, de nuestro servicio, de lo que hacemos, y estas cosas no nos presentan un tropiezo en ningún área. En realidad decimos, no, sí, lo acepto y vamos a hacer lo que conviene, ¿no? Pero habrá otros que quizás sí, y hasta en esas pequeñas cosas, lo pongo ya como aterrizándolo entre nosotros, pues podría darse algún tipo ahí de tropiecito, ¿no? Que quizás pudiéramos estar allí de alguna manera, a veces no deliberada. Ahora, este es el punto, hermanos, también que hay que también abordar aquí y ya a ir aterrizando esta parte. ¿Es mi deber como creyente tener ese cuidado hacia mis hermanos? Sí. Y también es mi deber como creyente ir creciendo, o sea, es mi deber no poner tropiezo a mis hermanos, sí, pero también es mi deber como creyente ir creciendo y madurando en Cristo para no tropezar. Amén. O sea, yo tengo la obligación de buscar no ser tropiezo para nadie, pero también por otra parte, yo tengo la obligación de cuidar mi vida espiritual para que nada me sea de tropiezo.
porque yo también no me puedo estar escudando en que, fulano me tropezó, sutano me tropezó. No. Cada uno tenemos que tener una fe viva, una fe bien cimentada en el Señor Jesucristo y aprender a discernir las cosas tal y como son, y no estar en este sentido, es que yo me alejé porque fulano, porque sutano. No, mis hermanos, debemos de ir creciendo en esta madurez en el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros por amor. Contaban una historia que me fue muy edificante, que decía que veían a una niñita que venía en un monte alto cargando a un niño que se miraba grandecito y pesado. Y ahí venía la niñita cargando al niño, y le dijo una persona, oye, mija, ¿no se te hace que ese niño está muy pesado para que tú lo cargues? ¿No te pesa mucho? Y ella le dice, no, porque es mi hermano. Cuando nosotros tenemos ese amor por nuestros hermanos, no nos pesará muchas veces renunciar a estos derechos por tal de tener esta edificación como cuerpo de Cristo, y también cada uno de nosotros buscar ese conocimiento y esa madurez que nos ayude siempre a seguir adelante a pesar de cualquier cosa que podamos ver. Amén, mis hermanos, tenemos una gran libertad en el Señor Jesucristo y debemos de aprovecharla así como el Señor nos dio, y seguir creciendo en este amor y en este conocimiento, y ir soportándonos en el buen sentido de la palabra unos a otros en amor y en paciencia. Dios les bendiga.